Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a la casa de todos los extremeños, a este Parlamento de Extremadura. En primer lugar, quisiera disculpar, he recibido una llamada telefónica del consejero de Salud y Política Social. Está desplazándose desde Almendralejo para acá en estos momentos y me ha pedido que iniciemos el acto y que él se incorpora en cuanto llegue, porque viene de una inauguración también de una actuación en un centro de Aprosuba en esa localidad. Por tanto, vaya por delante la excusa, como ven ustedes, que no está presente el consejero, pero que se incorporará en breves minutos. Señor presidente del Foro Español de Pacientes, señor presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Extremadura, señores parlamentarios, parlamentarias que nos acompañan, señor director gerente del SES, que nos acompaña también, director general, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia. Quiero dar mi más calurosa bienvenida, como decía antes, a este Parlamento extremeño, a todos ustedes, representando a los 1.500 farmacéuticos que están en nuestra región, en Extremadura. He de decir, en primer lugar, que la Cámara Regional siempre mantendrá y mantiene sus puertas abiertas para apoyar este tipo de iniciativas, porque son esenciales para mantener un servicio farmacéutico de calidad, seguro y también eficaz. Es un verdadero placer acoger la jornada El paciente, eje de la actividad del farmacéutico, título que refleja claramente la vocación de servicio público de los farmacéuticos y farmacéuticas extremeños. Una vocación que quiero agradecer públicamente y en representación de todos los extremeños como presidente de esta Cámara Legislativa, así como reconocer la vasta y diversa contribución que realizan diariamente los farmacéuticos de la región. Una contribución, en muchos casos, desconocida y que abarca múltiples campos, pero que se centra sobre todo en el paciente y sus necesidades. Gracias a vuestra vocación de servicio y a vuestro saber hacer, os habéis ganado la confianza de los extremeños y extremeñas, que acuden a la farmacia para obtener sus medicamentos, por supuesto, pero también buscando consejo o aclarar dudas. Es típico, y lo sabéis todos vosotros, en el mundo rural, yo procedo del mundo rural, de un pueblo, donde las personas se acercaban al farmacéutico y muchas veces se acercaban para pedirle consejo. A esta labor principal y esencial de las farmacias extremeñas se une además vuestra participación en campañas de concienciación, en la exitosa puesta en marcha de la receta electrónica, en el reciclaje de envases, así como en el tratamiento responsable de los medicamentos caducados o que dejan de sernos útiles a través de los puntos SIGRES. Por eso quiero agradeceros una vez más vuestra contribución a la región. Por otro lado, quiero aprovechar además mi intervención para resaltar el papel de los colegios de farmacéuticos de Extremadura como representantes de la profesión farmacéutica en nuestra región. Los colegios provinciales han superado ya los 100 años de existencia, mejorando la calidad de la prestación farmacéutica en Extremadura y desempeñando un importante papel como asesores de las administraciones públicas. Su existencia es una garantía social de buena práctica profesional y de excelencia en el ejercicio de la praxis farmacéutica. De ahí que este Parlamento haya apoyado esta iniciativa y que sigamos apoyando aquellas en las que podamos colaborar de cara al futuro. Sin nada más, quedan inauguradas las jornadas sobre compromiso asistencial de la farmacia, el paciente como eje de la actividad del farmacéutico. Muchas gracias y a continuación tiene la palabra el presidente del Foro Español de Pacientes, don Albert Jovel. Buenos días a todo el mundo. Presidente del Parlamento, director gerente del Servicio Extremeño de Salud, directora gerente de SEFAP, presidente de COEXFAR, asociaciones de pacientes que están aquí también representadas. Es un placer para mí que el Foro Español de Pacientes y yo, en la calidad de presidenta, hayamos sido invitados a hablar hoy aquí en el Parlamento de Extremadura, al cual le agradezco esta gentileza, ¿no? Yo no voy a extenderme mucho, sí que les voy a dar un poco el posicionamiento que tenemos desde el Foro Español de Pacientes con respecto
a la función de la farmacia comunitaria, ¿no? Que yo creo que va a ser, por las razones que les voy a explicar, un eje fundamental de cara al futuro de lo que llaman la sostenibilidad del sistema sanitario, pero que yo no quisiera hablar tanto de sostenibilidad del sistema sanitario, sino quisiera hablar más del futuro en términos de la calidad de la atención sanitaria, ¿no? Que yo creo que esta es la clave por la que estamos aquí reunidos, ¿no? Yo les hablaré un poco de la problemática que estamos viviendo, y utilizaré para ello la historia clínica de un paciente que seguramente ustedes ven cada día varias veces, los retos que supone este tipo de paciente para la farmacia comunitaria y sobre un elemento en el que yo creo mucho personalmente, que es la formación de pacientes, ¿no? En competencias de salud, es decir, que el paciente esté preparado para cuidarse, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora mismo en la sanidad, aparte de todo lo que vemos en la televisión? Hombre, tenemos un aumento importante y que va a ir más de la cronicidad, ¿eh? Por lo tanto, la enfermedad crónica ya no es algo que nos va a pasar, sino es algo que nos está pasando, ¿no? Seguramente tenemos algunas bolsas de ineficiencia, esto va por barrios, ¿no?, que podríamos corregir, y no es tanto en la farmacia, sino, por ejemplo, en las pruebas diagnósticas, ¿no? Yo creo que en pruebas diagnósticas tenemos un problema de ineficiencias y de coordinación entre niveles asistenciales que yo creo que tendríamos que corregir. Tenemos una población a la cual no hemos preparado para el reto de la cronicidad, es decir, no nos hemos preparado para cuidarse o para tomar el control de su salud, sino que básicamente les hemos dicho durante muchos años que habría alguien que controlaría su salud, ¿no? Y todo ello se reduce además con un problema que se va a agravar con los años, ¿no?, porque yo ya sé que todo el mundo está muy obsesionado con el tema de la deuda, pero el tema de la deuda financiera es muy fácil de arreglar si se quiere, se alargan los plazos o se hace una quita, sobre todo si parte de ella es la especulación. Lo que no vamos a poder arreglar fácilmente es tener una pirámide demográfica Continúe. Gracias, consejero. Una pirámide demográfica en forma de una pera invertida. Es decir, nosotros ahora mismo, si ustedes me dicen cuál es el gran problema de España, España tiene dos problemas. Uno, que es mundial, que es que hay más trabajador que trabajo, y el segundo es básicamente una pirámide demográfica en donde aumenta mucho el porcentaje de población que tiene necesidades y disminuye mucho el porcentaje de población que puede pagar por esas necesidades, bien sea porque no tienen empleo, bien sea porque sean pocos o bien sea porque su salario es reducido, ¿no? Claro, todo esto se complica mucho más porque en los próximos años esperamos una epidemia de diabetes, ¿no? Es decir, nosotros calculamos que en el año 2030, los estudios que se han hecho epidemiológicos, en Europa 1 de cada 4 habitantes tendrá diabetes tipo 2. España posiblemente 1 de cada 3. Para que se hagan ustedes una idea, en Oriente Medio serán el 50% de la población, en África un 20% de la población, ¿no? Por lo tanto, la epidemia de diabetes es una realidad y la epidemia de diabetes es un reto fundamentalmente para el sistema sanitario, pero particularmente para la farmacia comunitaria. Porque lo que sí visualizamos es que esta epidemia de diabetes, que está vinculada, como saben ustedes, a 3 tipos de factores. Uno es claramente la falta de ejercicio, el otro es la dieta. En la época de crisis, precisamente, las dietas que predominan son las dietas más prodiabetógenas, por lo tanto, las dietas que más producen diabetes. En la comida barata es la comida más relacionada con este incremento de diabetes. Y, en tercer lugar, hay algún factor seguramente de tipo de predisposición genética que aún ignoramos, ¿no? Pero clarísimamente el porcentaje va a ser muy alto, ¿no? El problema es de tal magnitud que la ONU solo ha hecho 2 conferencias de salud en su historia, ¿no? La primera conferencia de salud la hizo en los años 80 y tuvo que ver con la epidemia de SIDA. Y la segunda conferencia de salud la hizo en septiembre del 2011, o sea, muy recientemente. Y en la declaración de esta conferencia, el secretario general Ban Ki-moon, y voy a leer textualmente lo que dijo, dice: el cáncer, la diabetes y las enfermedades del corazón ya no son solo enfermedades de los ricos. Actualmente dañan las economías y la salud de las personas de los países pobres, mucho más que las enfermedades infecciosas. Representa una urgencia de salud pública en cámara lenta. Por lo tanto, la epidemia de diabetes y obesidad es un problema que ya está aquí, es un problema que va a crecer y es un problema que el sistema sanitario, tal como lo tenemos organizado,
en atención primaria y en hospitalaria no tiene suficientes recursos para poder atenderlo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que los dos grandes profesiones que aparecen aquí en el tratamiento y en el control de ese tipo de enfermedades son, por un lado, enfermería, por otro lado, clarísimamente, farmacia, en la atención comunitaria en farmacia, ¿no? Por lo tanto, son dos elementos claves, ¿no? Un ejemplo de ello es una historia, es una historia de un paciente real que se llama Juan García, en nombre figurado, que es un paciente que vimos en una consulta de atención primaria, pero que es un paciente que seguramente ustedes reconocen en su día a día, ¿no? Y es una historia de los tres grandes elementos que tienen la mayor parte de nuestros pacientes en España, que son cronicidad, complejidad clínica y pocas competencias en salud, es decir, poca capacidad de entender todo lo que le están diciendo o cómo se tiene que cuidar. Este es un varón de 70 años, al que le diagnosticamos de una diabetes tipo 2, que tiene las lipoproteínas de baja densidad, es decir, por lo tanto el colesterol, para que nos entendamos, elevados, los triglicéridos elevados y una hipertensión moderada. Lo ponemos en antidiabéticos orales, en la metformina, luego pasamos a glitazonas porque no se acaba de controlar, lo ponemos finalmente en insulinas con control 3 veces diarias, más una estatina para los factores de riesgo cardiovascular, más fibratos porque tiene triglicéridos altos, más aspirina para evitar las complicaciones más frecuentes de la diabetes a esta edad, que son las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, y le hablamos de dieta y ejercicio físico. Cuando a este paciente le hacemos todo este planteamiento, este paciente abandona. Es decir, es un paciente que entra a una consulta médica y que en el transcurso de un año le estamos poniendo en un montón de tratamientos y además le estamos pidiendo un esfuerzo personal que no está acostumbrado a hacer por una patología, en este caso un factor de riesgo, que no le duele. Es decir, la gente entiende, para que ustedes me entiendan, dolor y paracetamol, pero cuando a la gente le hablas de que tiene todo esto y ellos dicen, ahora cuando tomo la medicación me encuentro peor que cuando no la tomaba, pues claro, automáticamente la gente hace un tipo de reacción. Pero además este paciente tiene un cáncer de próstata localizado, porque a alguien se le ocurrió en su día hacerle un PSA, que es una práctica que, como saben ustedes, como práctica de cribado no se debería hacer, pero que automáticamente mucha gente de 50 años, cuando le hacen un análisis, le sale el PSA. Saben ustedes que el nombre de PSA es antígeno de superficie prostático, pero que algunos lo llaman para sufrir ansiedad, porque a partir del día, porque clarísimamente se asocia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con cáncer de próstata localizado se mueren con el cáncer, pero no del cáncer, ¿no? Es decir, el hombre había fumado y por lo tanto tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con episodios de reagudización y además el hombre está deprimido desde que enviudó. Por lo tanto, este que es un paciente clásico de una consulta de atención primaria, y lo digo porque durante 6 meses estuve yendo a consultas de atención primaria y este era el paciente, no entiende el plan terapéutico, pero no se atreve a decirle a su médico que no lo entiende. Es decir, aquí una de las cosas que tienen los médicos es que cuando dicen las cosas queda claro que lo has entendido. Por lo tanto, no lo entiende, se equivoca con las dosis, ya no le digo si le cambian el color de la medicación o el tamaño de las pastillas, esto es una de las cosas que pasa, se olvida de tomar medicaciones y llega a la falsa conclusión de que el día que no se la toma se encuentra mejor. Saben ustedes que esta es la historia de los betabloqueantes, el hipertenso con betabloqueantes, que el día que me la tomo, cuando me levanto, la cabeza se me va, y el día que no me la tomo no se me va porque me tomo esta medicación, ¿no? Hay prescripciones repetidas en algún momento, no sabemos bien quién lo sigue, pero sí sabemos algo que es muy importante, en quién él confía es en el farmacéutico. Si tiene un farmacéutico de referencia en el que él confía, identifica los efectos secundarios de forma errónea y muchas veces lo que pasa es que abandona. Mientras no había ningún copago, retiraban la medicación, porque son educados, pero una cosa es retirarla y otra cosa es tomártela como te las de tomar, no se la tomaban, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto? Hombre, que el manejo clínico de una diabetes no es fácil y que seguramente tendríamos que hacer la siguiente lectura. Un paciente diabético vive 8.760 horas al año con su enfermedad, de las cuales contacto con el médico tiene 2 y contacto con enfermería quizá 3. Con lo cual, en la mayor parte del año, él vive solo con su enfermedad. Por lo tanto, como sistema sanitario, lo que nos interesa es que como más sepa este paciente de su propia diabetes
y como más se autocontrole este paciente su diabetes, seguramente menos complicaciones tendremos, no solo a medio y largo plazo, trasplante renal, trasplante de páncreas, cuando no enfermedades cardiovasculares, cuando no amputaciones, sino también complicaciones como hipoglicemias, ¿no? Cada hipoglicemia son 3.000 euros de entrada en urgencias, ¿no? Por lo tanto, clarísimamente, en que estos pacientes sean capaces de controlarse, nos va el futuro de nuestra sanidad en términos de efectividad, que es lo que a mí me importa, pero también en términos de eficiencia. Porque clarísimamente el paciente diabético que no está bien controlado hoy nos cuesta mucho. Es decir, cuando nosotros al cabo del año decimos hemos hecho tantos trasplantes de hígado, bueno, piensen ustedes que un 25% de esos trasplantes de hígado serían evitables. Cuando decimos hemos hecho tantos trasplantes de riñón, piensen ustedes que un alto porcentaje de trasplantes de riñón y de páncreas serían evitables. Por tanto, el trasplante es la consecuencia de un éxito, que es el éxito de la medicina, que puede trasplantar, el éxito de nuestra sociedad, pero es la consecuencia de un fracaso, que es un paciente que durante muchos años no hemos tratado bien o no se ha controlado bien, ¿no? Todo esto se abre en un escenario que no les he comentado, porque aparte del escenario este hay otro escenario que es preocupante, y es que ahora mismo, cuando tenemos problemas para pagar la medicina estandarizada, es decir, listas de espera en prótesis, tenemos un montón de personas que están investigando en algo que le llaman medicina personalizada. Y la medicina personalizada, si algo tiene, es que es cara. Es cara, ¿no? Por lo tanto, hay una disociación importante ahora mismo en nuestra sociedad entre las posibilidades científicas, que nos abren múltiples fronteras. Cáncer de mama ya no es nunca más una entidad, son múltiples entidades, y además con tratamientos muy diferentes. Desde el 25 de septiembre sabemos que uno de los tipos más agresivos de cáncer de mama se comporta como un cáncer de ovario, que es el triple negativo, ¿no? Por tanto, está cambiando absolutamente todo lo que es la visión de las enfermedades, pero eso hace que claramente se introduzcan nuevos fármacos, sobre todo de uso hospitalario, que son mucho más caros, ¿no? Y estamos viendo una situación en la que la tecnología va mucho más rápida que el conocimiento. De hecho, hay tecnología diagnóstica en estos momentos que no está saliendo al mercado porque simplemente no sabemos si lo que distinguimos es patológico o es normal. Y ya tuvimos la experiencia de las primeras resonancias, en donde se operaron muchas columnas, que luego, después de ser operadas, a la gente le seguía doliendo, y es porque por primera vez vimos las columnas diferente a como las veíamos en los aulas de anatomía, que eran todas iguales, ¿no? Por lo tanto, comenzamos a tener una situación en la cual, que seguramente por primera vez en la historia de la humanidad, o de la sanidad, perdón, la tecnología va más rápida que el conocimiento. Por lo tanto, en este escenario, uno de los elementos claves, sobre todo si queremos seguir tratando la enfermedad compleja y grave, concretamente me estoy refiriendo al cáncer o a las enfermedades neurodegenerativas, donde tenemos muchas lagunas de conocimiento en estos momentos, nos interesa que la enfermedad crónica sea más barata. Y una manera de que la enfermedad crónica sea más barata es que el paciente se controle. Y un sitio clarísimamente de ayuda al control del paciente es la farmacia comunitaria. Es decir, un paciente que ha pasado por un curso de formación de paciente crónico, de paciente experto en enfermedades crónicas, en Gran Bretaña ahorra el equivalente a 2.500 euros año. Visitas que no se realizan, etc. En los Estados Unidos, en el año 2003, se calculó en 73 billones de dólares el gasto de que los pacientes tuvieran bajas competencias en salud. Es decir, un paciente con bajas competencias de salud, ¿qué hace? Va más al médico, va en situaciones más graves y, por lo tanto, supone un mayor problema en la utilización de recursos sanitarios, ¿no? ¿Cómo se puede plantear este nuevo modelo de atención de farmacia comunitaria? Hombre, teniendo en cuenta no solo la cápita, sino la complejidad. Es decir, nosotros ahora mismo, cuando miramos el mapa de nuestros pacientes, en cualquier territorio de España, yo diría que del mundo, tenemos 3 niveles. Uno es el que todos reconocemos fácilmente desde el punto de vista clínico, que es la complejidad clínica. Otro que estamos ignorando y que es muy importante, que es la complejidad social. Los británicos calculan que un 40% de las consultas de atención primaria son personas que vienen con problemas que no son estrictamente clínicos, vivo solo, problemas conyugales, adicciones, desempleo, etc. Por lo tanto, y en España eso pasa mucho. ¿Por qué? Hombre, porque el órgano de gobierno más cercano a la sociedad es el centro de salud, ¿no? Por lo tanto, clarísimamente hay un problema de complejidad social y hay otro problema de complejidad en términos de alfabetización tecnológica,
y alfabetización en salud. Es decir, un diabético con un smartphone y una aplicación gratis puede acabar no yendo al endocrino en todo el año, porque simplemente él mismo va viendo su evolución, se va controlando y si no necesita ningún ajuste de dosis, lo único que necesita es que le hagan una glicosilada y una medida de la LDL cada X y ya está. Claro, esas visitas que nos ahorramos de endocrino o de atención primaria y que se pueden seguir desde farmacia comunitaria son visitas que el endocrino puede hacer para aquel paciente que tiene una baja alfabetización tecnológica o que se complica, es decir, que se descontrola con más facilidad, ¿no? Por lo tanto, esa visión que tenemos de que vemos a los pacientes todos iguales es un error, ¿no? Mi mujer y yo, que tenemos la misma edad, tenemos dos complejidades muy diferentes. Yo soy un gran consumidor de servicios de salud y ella no consume. Si de cara al sistema sanitario contamos igual, pues hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Por lo tanto, las otras complejidades las tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se traduce en Gran Bretaña el que el National Health Service haya formado a 40.000 pacientes en paciente experto en enfermedades crónicas? Pues bueno, en una reducción de las visitas en atención primaria y en servicios de urgencia, en un aumento de las visitas a farmacéutico comunitario, en una reducción de las bajas laborales, en un aumento de la autoestima, en un aumento de la autoconfianza. La autoconfianza es la capacidad que tiene un paciente de controlarse a sí mismo, es decir, oiga, mire usted, yo lo he entendido, soy capaz de tomarme la medicación y de controlarme. El mejor aprovechamiento del tiempo de visita médica. O sea, lo importante de la visita médica no es la duración, sino la intensidad. ¿Cómo se aprovecha esa duración? Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, cuando la gente va en invierno, la visita tiene que durar más porque desvestirse y vestirse toma 2 minutos más, ¿no? Por lo tanto, y una mayor consulta en las redes de comunicación. ¿Cuál es el presente futuro? Hombre, yo creo que tendríamos que invertir en formación de pacientes y ciudadanos. Tendríamos que utilizar las nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías para que los pacientes de elevado nivel de alfabetización tecnológica y sanitaria nos ayuden a controlarse a sí mismo. Yo creo que el farmacéutico comunitario aparece como un coach, un consultor de los pacientes, ¿no? Y que tendríamos que orientarnos dentro de la farmacia comunitaria en las áreas realmente complicadas. ¿Cuáles son? Una es la diabetes, otra es el riesgo cardiovascular, en donde tenemos una adherencia bajísima. En estudios internacionales se calcula que la adherencia es un 17% en pacientes con riesgo cardiovascular, en anticoagulación, en enfermedades mentales no muy graves, como por ejemplo la depresión, en demencia, en fragilidad, en dolor crónico y, sobre todo, pensando en los elementos transversales que tienen todas las enfermedades, que son el gran talón de Aquiles, que es la adherencia terapéutica, un problema grave que son las interacciones. Fíjense ustedes que la adherencia terapéutica y las interacciones ofrecen retos también muy interesantes. Por ejemplo, ahora tenemos problemas de adherencia terapéutica en quimioterapia. Esto no nos había pasado nunca, porque claro, la quimioterapia es algo que lo dabas en el hospital y lo ponías directamente por vía parenteral, pero ahora es claro, como les damos una caja de 60 pastillas, se la lleva a su casa y se la toma cada día, con los nuevos anticuerpos, con la nueva medicación oral, lo que pasa es que hay pacientes que el día que se la toma y al día siguiente ve que se encuentra fatal, comienza a no tomarse la pastilla, con lo cual estamos teniendo problemas en esas áreas, ¿no? Y tenemos también problemas de interacciones, ¿no? Por ejemplo, las estatinas convencionales, las liposolubles, interaccionan con el citocromo 450, lo cual produce una interacción con la quimioterapia. En cambio, las hidrosolubles no, por ejemplo. Y esto no lo saben, muchos de mis colegas médicos no lo saben, ¿no? Por lo tanto, comienza a haber retos muy específicos, ¿no? Los efectos secundarios, que es un elemento importante. Los efectos paradójicos. Algunas de estas nuevas quimioterapias suben mucho la glucosa, pero la misma quimioterapia, por razones que desconocemos, en algunos pacientes disminuye la glucosa, ¿no? Con lo cual estás con un paciente, lo puedes poner hiperglicémico o hipoglucémico con el mismo tratamiento, ¿no? El por qué no lo sabemos. Entiendan ustedes que ahora estamos entrando en una nueva dimensión que son los fármacos biológicos. Y los fármacos biológicos no tienen que ver nada, como saben ustedes mejor que yo, con los fármacos de síntesis química. Pero sí es verdad que el paciente necesita a alguien cercano a casa que ante una situación de ese tipo le pueda, si no dar la solución, dar la orientación. Y el médico siempre en ese aspecto queda lejos y los servicios de urgencia no están preparados para esto, están preparados para la cosa de los infartos agudos de miocardio, los abdómenes agudos, etcétera, ¿no? El tema de la educación del paciente desde la oficina de farmacia yo creo que es algo que tendríamos que haber comenzado ya. La coordinación entre niveles asistenciales en algunos casos es complicado, ya sé que me explicó ayer
Albino, que aquí tenéis la historia clínica electrónica. Por ejemplo, donde yo estoy no tenemos historia clínica electrónica universal, con lo cual clarísimamente hay un problema de coordinación. Yo tengo 3 historias abiertas ahora mismo, o sea que en 3 sitios diferentes, ¿no? La valoración de los riesgos, que yo creo que es muy importante, no solo cardiovascular, sino los riesgos también en función neurodegenerativa, etcétera. Y sobre todo una cosa que yo creo que es muy importante, y con eso acabaría, y es que todos los pacientes dentro de unos cuantos años tendrían que tener su propio plan de cuidados. Y este plan de cuidados, que tendría que ser acordado con sus médicos, tendría que ser seguramente el seguimiento de los mismos hecho desde la farmacia comunitaria. Obviamente esto, que no es una tarea en la que yo sea experto, supongo que cambia el modelo de farmacia comunitaria para ser un dispositivo que, siendo de titularidad privada, es público y, por lo tanto, cuida la salud pública de la población, que es de lo que he intentado yo hablarles hoy aquí. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, señor Jovel, y también felicidades por la claridad de la exposición, que la hemos entendido hasta lo que nada tenemos que ver con el sistema sanitario, como por ejemplo es el caso mío. Darle la bienvenida al señor consejero, que se ha incorporado ya con nosotros, de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, también a la directora gerente del SEPAS, también, que se ha incorporado con nosotros. A continuación tiene la palabra el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Extremadura, don Pedro Antonio Claros. Gracias, señor presidente. Señor consejero, señora gerente, señor gerente del SES, Albert, compañeros y amigos todos, muy buenas tardes. Primero agradeceros que estéis aquí y al que primero tenemos que agradecer es al presidente del Parlamento que nos haya prestado esta noble casa para esta noble tarea de demostrarle o cumplir la petición que nos hacen los pacientes en general de saber qué hacemos desde las farmacias por ellos. Muchas gracias, señor presidente, y a todos gracias por venir a pasar esta mañana con nosotros. Una encuesta que hace la Universidad de Mayores, donde Albert Jovel tiene algo que ver, concretamente se llama la de alfabetización tecnológica, sí demandan los pacientes un mayor conocimiento de nuestra labor profesional en las oficinas de farmacia. Desde el Consejo Extremeño de Colegios de Farmacéuticos queremos decírselo públicamente hoy, no solamente lo que hacemos, sino contestando a la exposición brillante de Albert, contestar y decir en lo que estamos trabajando para dar cumplimiento a esas demandas de futuro que nos ha expresado él con las nuevas terapias. Nosotros somos conscientes de la buena percepción que tiene el paciente del trabajo de la oficina de farmacia. Por eso, cada vez nos volcamos más en el paciente, en la particularización de los tratamientos, cómo funcionan los medicamentos en cada uno de los pacientes de forma individualizada, como él dice, y no por eso dejamos de avanzar y de seguir trabajando en lo que ha sido siempre nuestra labor, que es el medicamento puro y duro, el conocimiento exhaustivo del medicamento. Pero sí es verdad que nuestra actividad cada día más, y lo expondré más adelante, está volcándose al funcionamiento de ese medicamento en el paciente, que al fin y al cabo es lo que nos interesa y consigue que tengamos una medicina más eficaz en el paciente y eficiente para el sistema. Y lo hacemos desde el conocimiento de nuestra realidad. Nosotros conocemos muy bien nuestra realidad profesional, sabemos que hay margen, como acaba de decir Albert, para avanzar en los tratamientos y en la atención farmacéutica para que funcionen mejor los medicamentos. Somos conscientes de la realidad que está pasando el país con la crisis y que, por tanto, debe ser sostenible la atención farmacéutica a la población, pero también debe ser sostenible nuestro establecimiento con el que damos la atención farmacéutica. Mire, la crisis está, sobre todo en estos 2 últimos años, con casi 6 millones de parados y miles de pequeños establecimientos que cierran diariamente, pequeños y medianos, y grandes empresas también, que cierran diariamente, no puede pasar desapercibida a la farmacia. La farmacia también sufre reorganizaciones y optimizaciones del gasto para conseguir, con menos recursos, llegar a todos los ciudadanos. Es una labor que están haciendo en Madrid, porque esta política no está descentralizada en las comunidades autónomas, y en las comunidades autónomas lo que sí hacen es organizar el servicio. Pues bien, nosotros desde las farmacias llevamos en los últimos 2 años 4 reales decretos ley que han endurecido las condiciones económicas de la farmacia, y junto con las 20 medidas que desde el año 2000 se están tomando para racionalizar los recursos, pues la farmacia se ha deteriorado su economía. Es verdad, como la de todo el país, no nos engañemos, nosotros no somos ni más ni menos que nadie, pero es verdad que lo estamos sufriendo.
Y si a esto le añadimos lo que pasa en la mayoría de las comunidades autónomas, digo la mayoría porque Extremadura no está entre ellas, de la falta de liquidez de las comunidades para pagar los medicamentos de los pacientes, pues fijaros qué situación se nos plantea, ¿no? He de decir, y ahora que está el consejero lo aprovecho, que todos los gobiernos de Extremadura han cumplido fielmente los compromisos de pago de los medicamentos de la población, los que están ahora y los que estaban antes. En eso la Junta de Extremadura y el Gobierno de Extremadura han tenido siempre una exquisita sensibilidad. Y es más, es la primera comunidad autónoma que ha establecido el sistema que lo establece un Real Decreto a nivel nacional. Pero articular, la primera comunidad autónoma que lo ha articulado ha sido esta, un sistema para subvencionar a las farmacias que están en pequeñas localidades para que, como la economía se ha deteriorado tanto, la economía de estas farmacias, puedan seguir prestando el servicio farmacéutico en esas casi 40 localidades de la comunidad autónoma. Desde el principio, la Junta el Servicio Extremeño de Salud, y estoy viendo a su director gerente con el que primero les pusimos el problema, fue receptivo, y Extremadura es la única comunidad autónoma donde todas las farmacias cumplen y reciben la ayuda extraordinaria de su comunidad autónoma, de las farmacias de los pueblos pequeños, para seguir recibiendo la medicación los pacientes. Pero bueno, estos son nuestros problemas y tampoco venimos llorados de casa. ¿Qué está haciendo la farmacia? El farmacéutico, a pesar de todo esto, está agudizando el ingenio, está esforzándose económicamente y profesionalmente para que no se resienta el servicio de los usuarios o de los pacientes. Estamos trabajando en ello y con esto la farmacia está demostrando que es parte de la solución de la sostenibilidad del Servicio Extremeño de Salud, del Sistema Nacional de Salud, y no parte de la solución como hay gente que se cree. La farmacia está demostrando unas potencialidades y unas capacidades que las sirven para poner en evidencia que es una de las fortalezas del Servicio Nacional de Salud, o el Sistema Nacional de Salud. Y la principal fortaleza que tiene la farmacia para apoyar al sistema es que es un sistema regulado, no hay libre mercado. Estamos sometidos a una regulación por parte del Estado en el medicamento y de las juntas o de las comunidades autónomas del establecimiento y del servicio. Esto hace que tengamos una red nacional de farmacias totalmente integradas en el Servicio Nacional de Salud, en el Sistema Nacional de Salud, y que cada uno de el 99% de la población, tiene una farmacia en la localidad donde vive, el 99%. Y esto lo hace la planificación farmacéutica que hacen las comunidades autónomas. Aseguran con eso accesibilidad al medicamento y, sobre todo, proximidad. Se puede ser próximo pero no accesible, pero es que tiene las dos cosas. Todo el mundo tiene una farmacia al lado de casa y encima puede acceder a ellas con facilidad. Y garantiza que el medicamento se reciba en condiciones de calidad, cualquier medicamento, por muy moderno que sea, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la fortaleza del modelo planificado de farmacia español. Me decía un día una persona que conozco, dice, es que yo en Zaínos no me puedo comprar un smoking blanco para ir a una boda, pero sin embargo puedo tener el último medicamento, el antígeno monoclonal para el cáncer, a las 2 horas. Eso lo hacen las farmacias. Evidentemente el libre mercado hace que no se pueda comprar un smoking blanco de Zaínos. En Zaínos o en Piedrasalva, me es igual. Ese es el modelo regulado y fortaleza del sistema. Otra fortaleza del sistema es que el farmacéutico que está al frente de cada una de las farmacias, es un profesional libre, no tiene compromisos con ningún interés de capital ajeno a la sanidad. El único compromiso que tiene el farmacéutico en su farmacia es con sus pacientes, a los que tiene que atender, vive de su atención y no se casa con nadie a la hora de atenderlo. Hablando mal y pronto. Estoy mirando al director general de Asistencia Sanitaria, que sabe muy bien lo que estoy diciendo. Este farmacéutico está ajeno a integraciones verticales, a cadenas, y por supuesto no se deslocaliza cuando vienen las cosas mal. En Extremadura tenemos el mismo número de farmacias en los últimos 10 años, nadie se ha ido, a pesar de que nos están cayendo muy duras. Y la tercera fortaleza que tiene la farmacia es que la cantidad y calidad de los cometidos sanitarios que las leyes del Estado español encomiendan al farmacéutico. Estoy pensando en la Ley Nacional de Regulación de Oficinas de Farmacia, donde establece los cometidos y funciones de las oficinas de farmacia, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley de Cohesión y Calidad
y, por último, la Ley del Medicamento, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Esto hace que en las farmacias se esté haciendo no solamente dispensación e indicación de medicamentos, se estén haciendo campañas de farmacovigilancia. Recientemente estamos emprendiendo una para toda Extremadura. Se está asesorando, como bien ha dicho Jovel, a los pacientes. Se está colaborando en programas de salud, en drogodependencias. En fin, estamos consiguiendo que la atención farmacéutica que se presta a los pacientes sea buena, aumente su calidad de vida y sea eficiente al sistema. Pero esto es el presente, estamos satisfechos. El futuro, nosotros somos conscientes que los pacientes nos demandan más, lo acaba de exponer Albert claramente, y queremos dárselo, pero queremos dárselo con unas garantías de calidad y de sostenibilidad, que el señor consejero pueda pagar la factura. Y en ello estamos, así estamos desde la farmacia comunitaria, investigando nuevas formas de atención farmacéutica que proporcionen como he dicho antes, un servicio farmacéutico a los pacientes de mayor calidad para ellos, eficaz y, sobre todo, eficiente para el sistema. Estamos concretamente en distintas partes de la geografía española haciendo distintas campañas que se están estudiando. El programa Consigue, de seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes, controlando que le funcione bien su medicación. El programa de Valor, que fomenta el conocimiento del paciente sobre su medicación y la importancia del cumplimiento terapéutico. Un proyecto aquí específico de Extremadura, el proyecto de Azuaga, en torno a la adherencia de los pacientes a sus tratamientos a través del sistema personalizado de dosificación. El programa ASCON de Castilla-León, que mejora la adherencia del tratamiento al anciano polimedicado. El Plan Estratégico Global de Atención Farmacéutica hecho a la comandita entre nuestro Consejo General y el Ministerio de Sanidad, que va por etapas y ahora concretamente estamos en osteoporosis, y sobre todo potenciando la investigación en la red de investigación de farmacia comunitaria española. En definitiva, estamos apostando por un futuro de una farmacia altamente profesional, que se mueva en coordenadas de salud, no en coordenadas de mercado, porque no nos cansamos de decir que la farmacia es un establecimiento sanitario, no un comercio, que el medicamento es un bien esencial, estratégico en salud, no es una mercancía, y que el paciente no es un consumidor, sino una persona que bastantes problemas tiene con tener que acudir a la farmacia como para que encima intentemos atiborrarlo de medicamentos. En definitiva, estamos apostando por una farmacia profesional, sostenible, comprometida con el paciente para mejorar su salud y con el sistema sanitario para contribuir a su eficiencia. Y para todo esto, y con esto acabo, desde la Organización Farmacéutica Colegial nos hemos propuesto 12 objetivos a cumplir entre este año y el que viene, que junto con la ayuda de las autoridades regulatorias de las comunidades autónomas y del Parlamento de la Nación, porque ya he empezado diciendo que tenemos las competencias compartidas, el medicamento está en Madrid y el servicio está aquí, los voy a enumerar. Los 12 objetivos de la profesión farmacéutica para el futuro presente, porque no quiero decir ni siquiera próximo, presente, es, primero, asegurar una dispensación con información personalizada al paciente sobre cualquier tipo de medicamento y producto sanitario. Segundo, continuar avanzando en el seguimiento de la medicación, especialmente en pacientes mayores, polimedicados, crónicos, y en la mejora, que es fundamental, de la adherencia a los tratamientos. Tercero, trabajar para incorporar nuevos servicios asistenciales en torno al medicamento que mejoren el cumplimiento de los tratamientos. Cuarto, incrementar la participación de las farmacias en iniciativas de salud pública, educación sanitaria, prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Quinto, potenciar la formación continuada de los farmacéuticos para la actualización de los conocimientos sobre medicamentos y productos sanitarios. Sexto, contribuir a generar información rigurosa, independiente y objetiva sobre los medicamentos y los productos sanitarios. No es fácil conseguir información independiente en medicamentos, Universalizar el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la formación continuada de los farmacéuticos, la información sobre medicamentos y productos sanitarios y la dispensación a través de una receta electrónica interactiva en todo el Estado. Octavo, poner a disposición de la Administración la red de farmacias para que en Internet todo lo relacionado con el medicamento cumpla con las mayores garantías de calidad y seguridad del paciente. Hay una gran nebulosa en Internet y hay que aprender a discernir. Noveno, desarrollar proyectos de investigación de la actividad asistencial para evaluar la aportación de cada nuevo servicio y la eficiencia ante el sistema.
Décimo, colaborar con la Administración en todo tipo de proyectos que contribuyan a mejorar la prestación farmacéutica y permitan avanzar en una farmacia sostenible. Undécima, establecer un diálogo constante con pacientes y usuarios, por eso estamos aquí hoy, de la farmacia para detectar nuevas necesidades y ofrecerles la mejor respuesta sanitaria. Y, por último, impulsar iniciativas que favorezcan la colaboración con el resto de los profesionales sanitarios implicados en la atención al paciente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Claros. Tienen el Parlamento y lo van a tener siempre a disposición. Lo he dicho en mi intervención, por tanto, espero que se hayan sentido bien y que de cara al futuro puedan organizar cuantas jornadas, charlas, conferencias estimen oportuno desde ese Consejo de Colegios Farmacéuticos de Extremadura. Para finalizar las intervenciones, tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremeño. Muchas gracias, presidente del Parlamento de Extremadura, presidente del Foro de Pacientes, don Albert Llobel, presidente del Consejo Extremeño de Colegios Farmacéuticos, querido Pedro Claros, diputadas, representantes de los grupos parlamentarios que nos acompañáis, directores gerentes del SE, del SEPAZ, directores generales, presidente del Colegio de Farmacias de Badajoz, querido Cecilio, presidente autonómico de Cruz Roja, Sebastián, que te veo ahí también sentado, muchas gracias, y resto de representantes de distintos colectivos, asociaciones y también del mundo de la farmacia. Buenos días a todos. Lo primero es pedir disculpas por no haber podido llegar a tiempo para la clausura de esta jornada. Mi dedicación es en la otra parte de esta cartera tan amplia que tenemos, que es servicios sociales, dependencia, atención a los discapacitados, nos ha imposibilitado llegar a tiempo. No puede existir, yo creo, presidente de la Asamblea, mejor marco para hablar de la relación entre la actividad farmacéutica y los ciudadanos y los pacientes que esta casa, que es la Asamblea de Extremadura, ¿no? La casa que alberga la soberanía, sin duda alguna, del pueblo extremeño, que alberga su voz, la de los extremeños, sus inquietudes y también sus demandas. Yo creo que es un marco incomparable para hablar hoy de las demandas que los ciudadanos, que los pacientes tienen hacia la farmacia, pero también lo que las farmacias están demandando hoy a las administraciones y a los gobernantes. Este Parlamento de Extremadura sirve hoy de marco para reflexionar sobre la relación entre el profesional sanitario, el profesional farmacéutico concretamente, y los pacientes. Y sobre todo ese binomio que entre todos debemos potenciar en beneficio de nuestra sanidad y de la sostenibilidad de ella. Hablar del papel del farmacéutico en nuestro sistema sanitario es, sin duda alguna, hablar de la figura fundamental en la atención a nuestros ciudadanos. La visión de vuestro trabajo, de los farmacéuticos, nunca puede ser definida de una forma simplista, como aquellos que se limitan a la mera expedición y suministro de medicamentos. Y ahora más en un momento donde se cuestiona muchas veces esta profesión por las dificultades económicas que estamos pasando. Yo creo que la sociedad hoy reconoce el trabajo que vienen haciendo los farmacéuticos, al que le vincula multitud de funciones que se fundamentan en la relación con el paciente, como ha puesto de manifiesto el doctor Llobel, en un trato cercano que permite hacer comprensible la medicina al ciudadano de a pie, al paciente de a pie, llegando a ser un eslabón imprescindible en la lucha constante por la mejora de la calidad de nuestro sistema sanitario. La opinión de los ciudadanos y los resultados de diversos estudios promovidos por diferentes grupos tienen todos ellos siempre un denominador común, que es el reconocimiento de los ciudadanos a la calidad de este servicio y el elevado nivel de protección que ofrecen a la salud y que ofrece al modelo español de farmacia, del cual yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, igual que tantas otras cuestiones que afectan a la sanidad de este país. Estos niveles de calidad vienen determinados como consecuencia directa de la disponibilidad, de la accesibilidad que hay al medicamento en nuestro país y que en todo momento tienen siempre los ciudadanos, lo que ha situado a nuestro sistema farmacéutico español, sin duda alguna, entre los mejores del mundo. Extremadura, por sus características poblacionales, físicas, la dispersión geográfica y la distribución poblacional de nuestra comunidad autónoma,
nos obliga a redoblar los esfuerzos en la planificación farmacéutica con el fin de garantizar la prestación, con la accesibilidad a los ciudadanos, a los medicamentos y, sobre todo, en condiciones de equidad. Como decía hace un momento Pedro Claro, se ponía de manifiesto cómo, gracias al sistema farmacéutico extremeño, se puede acceder a medicamentos de última generación en muy poco tiempo. No en vano, nuestra región cuenta con un total de 676 oficinas, 382 en la provincia de Badajoz y 294 en la de Cáceres. Y, desde luego, como ha dicho Pedro, la Extremadura rural no se queda al margen de este fundamental servicio y su población recibe cobertura farmacéutica en 117 oficinas situadas en localidades con una población inferior a los 500 habitantes y 41 botiquines en los pueblos con un número menor aún de habitantes a 500. Y, además, como ha dicho el presidente del Consejo Extremeño de Farmacia, tenemos ese sistema que permite que aquellas farmacias que en estos momentos no son pues rentables económicamente, se les complementa, se articula, como bien ha dicho, el complemento económico que les permita hacer este servicio, que sea un servicio básico, que sea un servicio que acceda a toda la población sin condiciones y sin ningún tipo de distinción. En nuestra región, estos conciertos de prestación farmacéutica que los colegios de farmacia han suscrito con esta consejería, con el Servicio Extremeño de Salud, han permitido establecer el marco de colaboración de las farmacias en la dispensación de medicamentos y productos sanitarios a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y potenciar el papel del farmacéutico como agente de salud, que yo creo que ha quedado hoy bastante patente en las distintas intervenciones. Al posibilitar al farmacéutico como agente de salud, que darle las bases para el desarrollo de otro tipo de actividades sanitarias dirigidas a la población extremeña. Dentro de este marco de colaboración se han iniciado proyectos para la atención farmacéutica en centros sociosanitarios que tenemos en Extremadura, en colaboración con el SEPAZ, que permiten una atención individualizada por parte de los farmacéuticos a los pacientes que tenemos institucionalizados. Y en un futuro se pretende incluso incluir la oficina de farmacia directamente en el control del tratamiento de los pacientes, a través de un programa de gestión único para centros sociosanitarios y oficinas de farmacia. La apuesta constante por la mejora del sistema informático farmacéutico en Extremadura nos ha llevado a la informatización al 100% de nuestras oficinas de farmacia. Eso, sin duda alguna, es un hito que se ha conseguido en Extremadura a base de mucho esfuerzo y que en estos momentos nos posiciona en una posición que es, sin duda alguna, inmejorable. Es innegable que la implantación de la receta electrónica ha supuesto un hito para la sanidad extremeña. Tenemos que seguir trabajando para completar esa receta electrónica, que lleguemos al máximo posible de receta de prescripción en Extremadura. Y, desde luego, tengo que alabar y ensalzar la colaboración que los colegios oficiales de farmacia de las dos provincias, de Cáceres y Badajoz, han hecho posible que la implantación se haya culminado, se esté haciendo de una forma ejemplar y, desde luego, que nos permitan la consecución y el mantenimiento de un proyecto tan ambicioso como necesario y que ha permitido, entre otras mejoras, aumentar la seguridad de la prescripción y la dispensación de los medicamentos a los ciudadanos. Este buen ambiente de colaboración que existe en estos momentos entre la Administración Sanitaria extremeña y los colegios de farmacia de nuestra región se ha puesto de manifiesto recientemente, como decía Pedro, en la puesta en marcha del nuevo Real Decreto 16/2012, que marca las directrices para la nueva dispensación, la nueva prestación farmacéutica, y cuya aplicación en Extremadura yo diría que ha sido modélica, ha sido ejemplar cómo se ha puesto en marcha en Extremadura lo que articula ese nuevo Real Decreto en materia de dispensación farmacéutica y prestación farmacéutica, evitando que los ciudadanos viesen menoscabado su acceso a los medicamentos. El desarrollo de los puntos SIGRE en Extremadura ha sido otro éxito también que han conseguido los colegios de farmacia y los farmacéuticos extremeños, que además aquí se han implementado de una forma especial, consiguiendo un doble objetivo. Por un lado, el medioambiental, que logrando que los restos de los medicamentos y sus envases reciban un correcto tratamiento para no agredir a nuestro entorno extremeño, y el segundo, el sanitario, al fomentar, sin duda alguna, el uso más responsable del medicamento y evitando posibles accidentes derivados de una automedicación inadecuada. No en vano, Extremadura ha sido la pionera en el desarrollo de esos puntos SIGRE, que bien conoce Cecilio y que me lo ha explicado ya en más de una ocasión, la historia de cómo se puso en marcha los SIGRE en Extremadura, lo que nos ha llevado, con una mejora constante de los resultados, a celebrar este año el 10º aniversario de su implantación en Extremadura.
Estas altas cotas de calidad de nuestro sistema farmacéutico extremeño nos debe, sin duda alguna, nos debe animar a integrarlo de forma adecuada a las políticas sanitarias, y eso es algo que desde el SES estamos concienciados y estamos haciendo constantemente. Las políticas asistenciales no son un hecho aislado de las políticas farmacéuticas, sino todo lo contrario. Solo mediante la unión armoniosa de ambos campos se impulsará un modelo sanitario que pueda ser perdurable y, sobre todo, sostenible en un momento tan complicado económicamente como el que vivimos. Y en este escenario resulta imprescindible la implicación de los farmacéuticos, que ya se está haciendo, de las nuevas exigencias del objetivo de sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y la apuesta que ha tenido el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad de España en colaborar con las comunidades autónomas para mejorar la eficiencia de nuestro sistema sanitario, y que ha resultado una acción necesaria cuyos buenos resultados ya han empezado a aflorar. Este nuevo panorama de racionalidad en el uso de los medicamentos, sumado a otras medidas que se han puesto en marcha por el Servicio Extremeño de Salud, nos ha permitido afrontar de forma más eficiente nuestras responsabilidades económicas con las farmacias extremeñas. Tal es así que en una época en la que la caída de los ingresos se ha convertido en la tónica general en cualquier administración y en muchas comunidades autónomas, en Extremadura, como bien ha dicho Pedro, antes y ahora se ha mantenido siempre el pago puntual a nuestras oficinas de farmacia. Lo que pasa es que ahora Extremadura, a pesar de las dificultades económicas y a diferencia de otras comunidades autónomas, sigue pagando puntualmente. Es decir, como dice el presidente Monago mucho y le gusta hablar en extremeño, somos pobres, pero somos honrados y pagamos también cuando hay caída de los ingresos. Esto, sin duda alguna, no es solamente un logro del Gobierno de Extremadura. Esto es fruto de la colaboración que tenemos con los colegios de farmacia, y por eso yo me quito el sombrero ante ellos por el trabajo, la colaboración, el empuje que han tenido en la implantación de medidas que hacen posible racionalizar el uso del medicamento en Extremadura. Y, desde luego, sin su colaboración sería imposible disponer de la calidad en la atención a los pacientes extremeños. Y los colegios de farmacia, evidentemente, son los mejores embajadores, los mejores representantes de la profesión farmacéutica en Extremadura. Yo creo que entre todos tenemos que seguir trabajando y alabando el papel de los colegios de farmacia que representan a los farmacéuticos, porque su papel es fundamental en nuestra sociedad, en la colaboración que mantienen con el Sistema Nacional de Salud. Y, desde luego, esta consejería y nuestro Gobierno, el Gobierno de Extremadura, aboga por mantener la colegiación obligatoria para todas las profesiones sanitarias, pero también para los farmacéuticos. Y, desde luego, así se lo hice también saber ayer a la ministra de Sanidad, que tuvimos la oportunidad de tener ayer en Cáceres, ante la puesta en marcha de la Ley de Servicios Profesionales, lo que va a suponer la liberalización de distintos sectores. Nosotros abogamos por que los colegios profesionales ligados al mundo de la sanidad, entre ellos la farmacia, sigan manteniendo una colegiación obligatoria. Y, desde luego, eso es lo que buscamos también para los colegios de médicos. Seguimos trabajando entre todos, y eso es algo que tenemos que seguir haciendo en el futuro, que estamos haciendo en el presente, que de cada día se forja con los colegios profesionales, porque solo los compromisos que compartimos y coordinamos son nuestra mejor garantía de éxito, entendiendo ese éxito como supervivencia del Sistema Nacional de Salud, que, como a mí me gusta decir, es la joya de la corona de la democracia. Todos, en cada una de nuestras parcelas, debemos asumir las responsabilidades, los retos tan difíciles que nos ha tocado en estos momentos gobernar y que nos toca afrontar como ciudadanos, como Gobierno, como Administración, como colectivo, en una situación económica de difícil solución. Por lo tanto, no perdamos las perspectivas de nuestras acciones, esas que nos permiten pensar en que los ciudadanos de hoy, sin duda alguna, nos van a agradecer lo que hagamos y, especialmente, sin perder que lo que hagamos hoy nos va a servir de base y de futuro para los ciudadanos de mañana. Por lo tanto, enhorabuena por la jornada, presidente y defensor del paciente, presidente del Foro de Defensor del Paciente, y enhorabuena y se declaran clausurada esta jornada. Muchísimas gracias.